Estamos en la entrevista del día con el licenciado en psicología Marcos Maza Mesa. Con él lo hemos convocado para hablar un poco de la salud mental. Si hay algo que nos está afectando a toda la ciudadanía, es esa enfermedad que muchos califican como una enfermedad blanca. No se ve, pero que hace mucho daño a la salud. Licenciado Marcos Maza, muy buenos días y de verdad muchísimas gracias a usted, al Policlínico Promedicine, que nos han permitido esta participación para conocer un poco más qué debemos hacer los ciudadanos de a pie para advertir esto lo que llamamos la salud mental, cómo protegernos, cómo ayudarnos. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, Oscar. Un gusto estar aquí, un gusto poderte apoyar, un gusto poder conversar sobre este tema que es tan importante, que es la salud mental. Que como tú decías, a veces pasa desapercibido, pero es muy importante, tan importante como la salud física, ¿no? Que va mucho, que va unida, no puede existir una sin la otra. Y eso es muy importante de entender, muy importante de empezar a concientizar. Y sí, es cierto, con todo lo que hemos ido pasando en estos últimos tiempos, el tema de la salud mental como que ha tomado mayor relevancia. Y eso, dejando de lado algunas cosas y algunas dificultades que hemos tenido que enfrentar para hacerlo consciente, digamos que es algo positivo, podríamos decirlo, ¿no? Ser más consciente de cuánto importante es nuestra salud mental también para poder estar plenamente, para desarrollarnos plenamente, ¿no? Como seres humanos. Ahora, doctor, hay algo que no se está hablando, pero que debería ponerse atención. Ujú. ¿Cuánto le afecta a nuestros niños, a nuestra población escolar, esta situación de encierro provocado por la emergencia sanitaria? Es decir, nuestra población escolar hoy día se ha volcado Ujú. a la informática, ¿no? Ya. Y eso de alguna u otra manera ya advierten que está provocando cierto deterioro en la salud mental de nuestros niños. Ujú. Ciertamente, tenemos que entender algo que es muy importante. Nosotros los seres humanos por naturaleza somos seres sociales. Nosotros necesitamos salir, conversar, eh, compartir. Y eso lo tenían los niños en los colegios, porque podían conversar con sus amigos, jugar, en el caso de los adolescentes, también compartir sus vivencias, vivencias de casa, vivencias de su vida diaria. Esto se ha perdido un poco, ¿no? Se pretende mantenerlo, sí, pero no podemos negarlo, se ha perdido un poco y eso invariablemente va a afectar nuestra salud mental. Nos va a afectar en el sentido de que por ejemplo, nuestros niveles de estrés en todas las edades, seamos adultos, niños, adultos o adultos mayores también, que es una población que tenemos que tener en cuenta, eh, va a generar y va a incrementar nuestro estrés, va a incrementar también nuestra angustia, nuestro miedo, nuestra sensación de incertidumbre, y eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, en el caso de los niños también los afectan, y en ese sentido la familia es muy importante también para poder contrarrestar esos efectos. Licenciado, la violencia que vive la ciudad, Ujú. el cambio de temperamento, el cambio, la irritación del carácter que antes no teníamos y que ahora se visualiza, Ok. pues muchas veces cuando nos transportamos en una unidad pública, un medio de transporte, y discutimos con el cobrador o con el pasajero de al costado. Dígame, ¿esos son indicios de que algo está mal en salud mental? A nivel general, ya incluso desde antes de la pandemia, sabíamos que necesitábamos poner más fuerza en el tema de salud mental, ¿no? Y sí, es un tema relacionado a la salud mental porque nosotros, salud mental visto de una manera muy general es la capacidad de nosotros tener bienestar en un entorno social, dicho muy generalmente. Entonces, cuando no tenemos esta tranquilidad, obviamente vamos a empezar a reaccionar de una manera impulsiva ante ciertas situaciones que incluso vistos objetivamente son de un grado de malestar o de un grado de afectación mínima, pero nosotros vamos a sobre reaccionar. Entonces sí, eso tiene que ver con un manejo adecuado de las emociones, los niveles de estrés muy altos, ¿no? Y de pronto en esta sociedad vemos que en un inicio esto no se tomaba en cuenta, sí lo hablábamos, sí lo conversábamos, pero ahora lo estamos palpando más, lo estamos sintiendo más.
y quizás también eso nos lleve a una mayor preocupación y a una mayor toma de conciencia. Ahora, doctor, Ujú. cuando uno habla de salud mental, nos lleva está loco, Mm, está el que tienen que vernos mal. En personalidad todo parecido, no, él está con problemas de salud mental, pero ujú. esto no es tan cierto. La salud mental tiene varios tópicos de presentación. ¿Cómo evidenciamos que alguien está haciendo un cuadro de salud mental? Ciertamente, eso es muy cierto. Lo que dices, ¿no? A ver, hay que empezar a diferenciar ciertas cosas que son importantes. Para empezar, el ser humano de por sí, cualquier ser humano, tú, yo, cualquiera, tiene cierto grado de, nosotros le llamamos sufrimiento natural del ser humano. Todo ser humano está digamos, ¿no? Eh, listo para vivenciar situaciones o vivencias agradables y vivencias desagradables. Vivencias difíciles que nos fortalecen y vivencias también agradables que nos pueden hacer sentirnos bien y plenos con la vida. Ambos tipos de experiencias son muy fortalecidos, nos fortalecen como seres humanos. Pero ¿qué pasa a nivel social? A nivel social muchas veces nos dice, no, nosotros como seres humanos siempre tenemos que estar bien, siempre tenemos que tener una sonrisa, siempre tenemos que ser líderes. Es cierto, tenemos que desarrollarnos, pero sin dejar de lado también la otra parte que es natural, que a veces nos sentimos mal, que a veces nos tenemos que dar un tiempo, una pausa, que tenemos que ser tolerantes con nosotros mismos, que tenemos que tener una mirada compasiva con nosotros mismos, que a veces no lo tenemos. Y de ahí vienen las etiquetas. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Otra parte también es la parte de lo que es netamente la parte clínica, la parte psicopatológica, que ahí tiene que ver mucho el tema de, por ejemplo, uno de los indicadores más importantes es el tema de, teniendo todo lo que presento, digamos un cuadro de depresión, la tristeza, ¿no? El desgano en un cuadro de depresión, estoy poniendo de ejemplo, ¿cuánto de esto afecta mi desarrollo social, lo que llamamos normal? ¿Cuánto de esto me ha quitado disfrute de mi propia vida? ¿Cuánto de esto ha afectado también la imagen que tengo de mí mismo? Que es muy importante. Entonces, en la medida en que siento que ya no puedo desarrollarme como yo siento que puedo estarlo, o como antes lo hacía y ya no puedo, entonces ahí tengo que empezar a tomar en cuenta y a buscar ayuda profesional. La ventaja de estos tiempos es que ya no solamente hay ayuda a nivel presencial, sino también hay herramientas digitales, herramientas tecnológicas que nos ayudan a dar, por ejemplo, teleconsultas, que es lo que hacemos, por ejemplo, en el Policlínico, ¿no? Tenemos teleconsultas en todas las especialidades, incluyendo también psicología, que nos ayuda y nos acerca y nos da flexibilidad también en los horarios. Ahora, doctor, el otro tema es que estamos en vísperas de fiestas patrias. Ujú. Hay evidencia de que va a haber un desborde de la población Sí. a plazas públicas, y nos vamos a olvidar un poco de la situación de emergencia, ¿no? ¿Y esto Ujú. por qué? Respondiendo a la necesidad de volver a encontrarnos con la naturaleza, el aire libre, es decir, de salirnos de las cuatro paredes de lo que ha significado o significa esta emergencia sanitaria que nos lleva más de año y medio privados de ciertas libertades. Ujú. ¿Esto cómo debemos tratarlo en los próximos días? ¿Cuál es la sugerencia? A ver, has dicho algo muy cierto. Como íbamos conversando, sí, el ser humano necesita salir, necesita espacios, necesita, ¿no? Para poder sentirse pleno. Y eso se entiende. Tenemos que entenderlo, verlo de una manera, como decíamos, no comprender al ser humano por qué actúa como actúa. A veces las consecuencias no son las que esperamos, pero hay que entender por qué actúa como actúa. Y es cierto. Ahora, la sugerencia es sí, de pronto nunca perder de vista que estamos en una pandemia. Es decir, sí, así como quieres salir y quieres bienestar, también siempre pensar en que cualquier tipo de decisión que tomes va a tener conducta. Y va a tener consecuencias. Y este es un tema muy ligado también al tema de la responsabilidad, que yo creo que es un tema muy importante para ir educando al ser humano en general. Entender hasta qué punto somos responsables de cada una de nuestras acciones. Ahora, por ejemplo, sí, es cierto, ¿quieres salir? Perfecto, tratar de mantener los espacios en espacios libres, en espacios abiertos,
siempre con el grupo familiar más cercano, ¿no? Y siempre volviendo al tema que acabo de mencionar, ¿no? Yo soy responsable de cada una de mis acciones, no solamente conmigo, sino con las personas más cercanas y más importantes para mí. Si tenemos eso en cuenta, vamos a tratar de tomar las mejores decisiones y vamos a ser más conscientes de la realidad que estamos viviendo en estos momentos. Doctor, una última pregunta, que me la están alcanzando. Se está anunciando el pronto inicio de las clases presenciales, es decir, los alumnos vuelven al colegio. Ok, ya, listo. Dice, oiga, el Ministerio de Educación ha considerado la posibilidad de que en cada centro educativo haya un psicólogo. Eso dice la ley, ¿no? La ley me dice eso, pero ¿se cumple? ¿Es necesario la presencia del psicólogo en cada centro educativo? ¿Es necesario? Yo respondería con un rotundo sí. Y ahora, en la realidad actual, aún más. Si antes era muy necesario, ahora es mucho más necesario. Diríamos urgente. Sí, urgente, definitivamente urgente. ¿Por qué? Porque ya ha habido en los estudiantes un proceso de acomodación, ¿no? De adaptación. Los que estaban en el colegio ahora han ido a casa y se han tenido que adaptar a las herramientas tecnológicas, y no solamente los estudiantes, los padres, ¿no? Y ahora tienen que hacerlo lo mismo, pero a la inversa, y adaptarse al tema de volver al colegio y volver a levantarse temprano, los padres volver a las rutinas de antes, va a ser difícil. Eso unido al miedo que siempre va a haber de poder contagiarnos o de pasar algo. Entonces, tiene que haber necesariamente una política que ayude en el proceso de adaptación de toda esa población. Y parece que no lo hemos estado tomando en cuenta, pero vemos que tan importante es todo eso, ¿no? Muy bien, doctor. De verdad es que yo le agradezco su participación al licenciado, Yo le agradezco a usted, al licenciado Marcos Maza Mesa. Él labora en el Policlínico Promedicine. Ahí, doctor, ¿cómo lo podemos ubicar? ¿Qué días atiende? ¿Un teléfono? Ok. Bueno, estamos en el caso de policlínicos, puedes llamarnos, tenemos la web que siempre está activa. Y en el caso de psicología, en el servicio de psicología, estamos principalmente los días lunes durante la tarde y los días sábados durante la tarde, donde es los días que a veces hay más afluencia de público para poder trabajar con ellos. Y lo que decíamos hace un momento, ¿no? También hay la alternativa de la atención virtual, que nos ayuda también por seguridad, por salud y por flexibilidad de horarios, que esa parte es muy importante en esos temas, ¿no? Muy bien, doctor Marco Maza, de verdad muchísimas gracias por su participación, agradecerle a Policlínico Promedicine que nos permite la concesión de poder hablar de temas tan importantes como es la salud, y en este caso la salud mental.